Buenos días para todos, igual buenas noches acá en Bogotá. Somos el grupo de investigación de Bogotá que está planteando la conversación alrededor del giro pedagógico o educativo. Ya en la conversación van a ver por qué nos parece, digamos, más sensato llamarlo giro pedagógico, y vamos a compartir una serie de reflexiones suscitadas a partir de la lectura de varios textos, entre esos el de Iris Rogoff, el de Carmen Morsch y un texto de Mónica Hoff, más unas experiencias locales que nos parece importante compartir. Digamos, central del documento es pensar un poco como qué otra cosa podrían hacer los museos, ¿sí? Y ahí es donde establezco, digamos, un poquito una diferencia con el otro texto que estaba mirando, que era el de Mónica Hoff y la Bienal de Mercosur. Entonces lo que sentía un poco es que podrían haber como dos contextos. Uno sería como este contexto, digamos, no sé si europeo o del norte, no sé, que uno podría decir que parte como de qué hace el museo y qué más podría hacer o qué otras prácticas podrían haber dentro del museo, ¿sí? Del otro lado, en la Bienal de Mercosur, empiezan a aparecer es como las preguntas por las prácticas artísticas y la relación, digamos, con la ciudad o las cosas que la circundan. Y ahí es que empieza a aparecer una cosa de educación, es decir, las preocupaciones sociales creo que tienen unos orígenes distintos en cada una. El arte aquí ya no aparece como una cosa que se impone, sino como un estado en el que llegan a enfrentarse a las cosas, ¿sí? O sea, no es como de llegar a plantear las ideas, sino de un estado continuo, una manera de pensar las cosas que llega y empieza a trabajar con las personas. Creo que algo que sí está en los dos y que me parece bien interesante es como el desbordamiento de los límites, digamos, educación, arte, pero también como, digamos, ciencia o conocimiento como ajeno a lo que sería educación y arte. Parte conecta el rol de las educadoras en los museos cuando aparece esto del giro pedagógico, y dice que el rol de las educadoras en los museos es un campo de tensión, porque ellas están dentro de un lugar donde tienen que cumplir con las pretensiones y expectativas tanto de los espectadores que van a visitar el museo como de los objetivos de la institución a la que están inscritas, como de las expectativas del equipo curatorial, que también esperan de ellas que puedan transmitir, pues, como el guión museográfico. Fue que ella encontró que se presentaban contradicciones en la estructura de poder y que efectivamente aparecía este rol del artista como pedagogo, que tenía como intención pues hacer este giro hacia lo pedagógico, pero que se estaba presentando ahí una tensión fuerte frente al rol que venían haciendo ya las educadoras críticas o las chicas en los museos. Carmen menciona que para ser educadora en museos se necesita tener habilidades sociales para poder mediar y poder como agradar a todos estos niveles de poder que hay dentro de un museo. Y que cuando aparece el giro pedagógico pareciera que hubiera como una esperanza por fin de encuentro, pero que en realidad es muy difícil romper con las estructuras horizontales y con el trabajo colectivo, ¿no? Que implica como salirse de lo particular. Entonces creo que esas son cosas que son importantes pensar. La institucional llega en el 2011 en el MDE. Venía Carmen Morsch a hablar un poco de esta práctica del giro educativo, venía Grant Kester, que él plantea las prácticas comunitarias. El lema de ese encuentro en MDE era aprender y enseñar, ¿no? Para generar otras maneras de conocimiento, y allí lo que se plantea es, bueno, esto está dicho desde el contexto artístico, pero cómo hablamos del giro educativo, o si es necesario hablarlo, digamos, desde nuestro contexto colombiano, cuando hay muchas prácticas, un poco Moisés lo decía, muchas prácticas que vienen haciéndose antes del 2006 y que no se instalaban en el giro educativo. Hay un referente grande e importante de varios proyectos de artistas que trabajan con comunidades desde el 76, más o menos 1976, cuando se empiezan a generar en varias comunas y en varias comunidades, en este caso la más famosa es Moravia, ¿no? Donde se generan encuentros de prácticas artísticas y prácticas sociales, quitando la idea del gran arte y generando, digamos, como todo este trabajo con comunidades, que también a mi modo de ver es problemático. Un movimiento grande institucional pues son los laboratorios de investigación creación que surgen en el 2005, un poco antes de que se instalara el término giro educativo, un poco prácticas anteriores de trabajo con comunidad. Tiene que ver con la instalación de las escuelas de formación artística acá en Bogotá en el 2004.
donde hay muchos artistas, entre esos Manuel Romero, que genera prácticas de encuentro entre la comida, la gente, el reconocimiento de las tradiciones y la cultura, digamos, gastronómica, que luego hoy en día tiene un restaurante que se llama Minimal y que se desborda de la práctica artística, ¿no? En ese entonces también estaba Manuel Santana, que inicia el proyecto Echando Lápiz, pero en el 2000, digamos, ¿no? Si uno va para atrás, esto es como, estamos contando un poco la historia hacia atrás, que uno dice, simplemente son reconocidas dentro del campo de las artes. Cuando uno habla con estos artistas, no les interesa únicamente ser reconocidos dentro del campo de las artes. Cómo estos espacios, digamos, de educación al interior de las instituciones artísticas tienen un sentido, se van transformando, y las personas que hacemos, porque muchos fuimos guías o fuimos dinamizadores o animadores socioculturales, pues cómo se va transformando la misma dinámica de la práctica artística, siendo entendidos como parte de un proyecto educativo de una institución. Hoy en día hay muchos, ¿no? Voy a simplemente a citarlos un poco de memoria, luego hacemos una reconstrucción más, ¿cómo se diría? Sistemática. Pero claro, está el proyecto con Carlos Uribe, Moravia, Éxito in Situ, está Labsur Lab, que creo que tú conoces un poco mejor que nosotros, ¿no? Nicolás, que participaste ahí. Está toda la idea de la concepción de laboratorios de investigación-creación, que hoy en día solamente son laboratorios en artes, con una idea de generar procesos formativos en Colombia que no pasaran por la universidad, sino que se reconocieran las prácticas locales, y ahí hay muchas tensiones, digamos. Pero también hay proyectos, digamos, más privados, como el de NS Arte, que se plantea un proyecto educativo tratando de plantear la experiencia, un poco como Moisés lo decía, generar experiencias en los participantes, sino que sea una explicación de las obras. Digamos que si hay una cuestión muy fuerte de el trabajo con comunidad, cuál es la posición ética y estética del artista ahí y cómo genera ese vínculo con la comunidad, para no quedar solo en legitimarse o autolegitimarse como artista, presentando a otros y ni siquiera problematizándose a él mismo, que yo a veces siento que eso es lo que pasa mucho en estos discursos y en nuestro contexto, por un lado, pero por otro lado proyectos o apuestas de artistas que han querido transformar las dinámicas del mismo campo de las artes. Por eso hablo un poco de la agencia. No estoy queriendo decir con esto que todo esté políticamente correcto, digamos, ahí hay muchas discusiones, pero también está la Escuela Móvil de Saberes de Elena Producciones, ¿no? Pero también está el proyecto de Populo Rural, que pues, también creo que Nicolás lo conoces más o menos de cerca, que pues, lo lidera María Paula Falla y que tiene también un vínculo con la comunidad. Me parece que el giro pedagógico surge como una estrategia de mercadeo, tanto en Europa en su momento, que era lo que hablaba Moiso, como acá en Colombia. Lo que pasa con lo último que decía Moiso de la educación popular es que la educación ya tiene un mercado asegurado. A mí me parece que todas estas prácticas que se dicen innovadoras y comunitarias, lo único que obedecen es a una crisis de la institución museo como mercado de posibilidad de empleo. Si el artista no encuentra lugares donde desempeñar su profesionalidad, empieza a expandirlos a otros espacios. En cambio, la educación, por el contrario, digamos que dentro del gran imaginario colectivo es relativamente estable. Todo el mundo sabe que tiene que mandar a sus hijos al colegio, pero no todo el mundo cree que sea necesario que tengan una relación con el arte. Así de simple. Entonces, estas propuestas obviamente tienen que partir desde, o su motor principal es buscar alternativas de desarrollo. Los artistas se ven abocados a esta necesidad, pero que igual se ve representado, yo no sé si esa parte fue clara, en que estas propuestas volvían al museo y se catapultaban desde ahí, y eran los que les permitía legitimarse y volverse también una forma de mercado.
Yo estoy un poco como en desacuerdo con eso, creo que digamos, estoy de acuerdo en que posiblemente en este momento de algún modo funciona mucho así. Incluso creo que parte de lo que se llaman como los estímulos institucionales cada vez se ven más abocados a prácticas que incluyan lo educativo, lo pedagógico, pero lo que sí no creo es que, digamos, el origen necesariamente de eso tenga que ver solamente con un problema de mercado. Yo creo que, y como lo mencionaba antes, uno podría empezar a mirar, no sé, por ejemplo el caso de Estados Unidos, donde de cualquier manera, aún el mercado estando subsidiado y apoyado, empiezan a pasar este tipo de trabajos, ¿sí? Es decir, como yo lo veo, digamos, hay un tránsito que puede venir para mí desde el arte conceptual, desde la instalación, desde involucrar a las personas al espacio, al tiempo real. O sea, creo que todo esto, teóricamente, hablando, digamos, de lo que podría ser, sí, como la teoría del arte o la evolución del arte de la segunda mitad del siglo XX, iba a derivar de todos modos en un trabajo con comunidades que empezaría a pensar de algún modo esas relaciones en términos de lo pedagógico. Si uno mira lo que pasa en estas fundaciones o instituciones que acogen de alguna manera este giro para legitimarse, pues cuál es la decisión que uno como artista toma, ¿no? Entonces digo que parcialmente estoy de acuerdo contigo en la medida en que, claro, sí, ese mercado del arte es una ficción, pero que está también en un lugar como Arbo, que está ahorita vigente y que abre un espacio educativo y de mediación, pues realmente qué revisiones se están dando en la lógica pedagógica que deberían estarse dando, ¿no? O si simplemente estamos reproduciendo unas maneras de transmitir una información o de generar una experiencia simplemente por estar a la moda, ¿no? Me cuestionaba si, digamos, esto cuando hablan del giro pedagógico corresponde como a la transformación de la práctica del artista educador en realidad, como a cambio de como dejar de ser artista para pasar a ser a entrar al campo de la pedagogía, o si era más bien desde mi práctica artística hacerme preguntas en relación a lo pedagógico. No necesariamente es un trabajo en comunidad, no necesariamente involucra lo comunitario, en la medida en que lo comunitario, el trabajo artístico, la práctica artística ni siquiera tiene que existir, según lo que veíamos, eran más prácticas emancipadoras y como otro tipo de cosas. Entonces sí, yo me cuestionaba en últimas si efectivamente el giro pedagógico está pensando en eso, en crear la obra a partir del trabajo en comunidad, o si es como el artista que dentro de su proceso de creación tiene unos cuestionamientos pedagógicos, o es por involucrar a la gente en lo que está haciendo. Entonces, ¿qué de diferente tiene que un artista trabaje en comunidad cuestiones estéticas a que un sociólogo haga exactamente lo mismo porque pasa, pero que los resultados y los enfoques puedan ser muy distintos? ¿Qué es eso que el arte hace que estas relaciones, que en estas relaciones se aporte diferente o que sea aún más rico o más lleno de construcciones a la hora de trabajar con comunidad, y que esto construye una pedagogía diferente a la pedagogía que podría construir muy diferente otro profesional o otra disciplina? Y sí quedaría por abordar muy seriamente el hecho que ahora estén saliendo licenciados en artes, que eso cambia el campo completamente, porque es una apuesta política muy fuerte a la hora de pensar el arte. Hay miradas que critican la institucionalidad artística y educativa que no necesariamente pasan por el giro educativo. ¿Qué significa para nosotros pensar el giro educativo? Pues significa pensar un poco en el reconocimiento de ciertas prácticas. Los licenciados también estamos aportando elementos que enriquecen y dinamizan, digamos, las mismas propias prácticas del campo artístico, porque al yo ser formada, al igual que acá mis compañeros, en una escuela de artes, también estamos llenos de lugares comunes, ¿no? Cada vez más me parece que, sobre todo este tema, pensando en los otros, como tanto en la educación popular o en mi experiencia, creo que del giro pedagógico, al ser un término, digamos, como más definido en cierto momento, esto presenta más problemas de contexto, o sea, más problemas de contexto para ser trabajados en diferentes lugares del mundo.